Bienvenido a la librería de los estrategas. Lo que buscamos con esta librería es ser la librería más grande de habla hispana de libros, con el fin de que puedas volverte un estratega. Bienvenido a este nuevo episodio de la librería de los estrategas, donde queremos resumir los mejores libros que hay allá afuera, de los mejores pensadores, para poder tener mejores estrategias, para ganar en la vida, en los negocios, en nuestra familia, y poder entender un poco más cómo funcionan las cosas. Los estrategas de toda la historia, gente como Napoleón, gente como Jerjes, gente como los Roosevelts, como Lincoln, como Washington, como los emperadores romanos, todas estas personas eran estudiosas a morir de la filosofía, de la historia, de la naturaleza humana, con el fin de mejorar sus capacidades y sus estrategias, para cuando tuvieran que afrontar la guerra o alguna situación difícil, supieran cómo hacerlo. El día de hoy vamos a tocar el libro Trabajo Profundo, Deep Work en inglés, y en español está bajo esas dos versiones, Trabajo Profundo o Enfócate, por el autor Cal Newport. Este libro es para aquellas personas que quieran aprender a concentrarse en su trabajo, para poder rendir a un mayor nivel, y también para personas que día a día se sienten quizás un poco abrumadas por la falta de logro de ciertas cosas. ¿Quién no se ha sentido alguna vez de que se acabó el día y no se hizo nada? Mucho de esto se debe a la cantidad de mensajes, de notificaciones y de cosas que recibimos día a día que nos distraen. Y básicamente este resumen de este libro también es perfecto para aquellas personas que sienten que las redes sociales les está quitando mucho tiempo de su día a día y que es hora de volver a tomar el control. Cada uno de nosotros tiene un gran potencial, eso es algo que es una verdad. Pero muchas veces lo tiramos a la basura, simplemente porque no nos disciplinamos a realizar las tareas que debemos hacer. De hecho, muchas veces terminamos el día sabiendo que pudimos haber hecho mucho más de lo que hicimos, pero nos damos cuenta que desaprovechamos gran parte de nuestro tiempo en cosas que no tenían la importancia necesaria. La manera en la que podemos sacar a relucir todo ese potencial que tenemos es aprovechar todo nuestro tiempo y canalizarlo a través de un trabajo concentrado o un trabajo profundo, como lo llama el autor, en aquello en lo cual queremos avanzar y progresar en la vida. Seamos honestos, en el transcurso del día, ¿cuántas notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto has tenido? Es posible que sean demasiados, tantos que ni siquiera sabrías decir cuántos son. La pregunta es entonces, ¿cómo ha afectado eso nuestra comprensión y nuestra concentración durante el día? Inclusive, quizás mientras escuchas este resumen ya has recibido algún mensaje, alguna notificación, que quizás te has desconectado y te has perdido de alguna parte del libro. Por un momento, solo por un pequeño momento, te distrajo y quizás te impidió sacar el mejor provecho a este resumen. Lo más probable es que al escuchar estas notificaciones estemos menos enfocados y probablemente perdamos algunos de los detalles que van saliendo por ahí. En esta época en la que la tecnología evoluciona a un ritmo tan acelerado, un ritmo que quizás solo pudimos haber soñado tiempo atrás, debemos evolucionar nosotros también y adquirir las habilidades y las capacidades para concentrarnos en una tarea a la vez, de manera que podamos avanzar en nuestro trabajo diario sin interrupciones. A eso es lo que el autor se refiere con trabajo profundo. Déjame decírtelo una vez más, debemos evolucionar y adquirir las habilidades y las capacidades para concentrarnos en una sola tarea a la vez, en nuestro trabajo diario. O sea, debemos aprender a trabajar de manera que podamos concentrarnos sin ser distraídos por nada. Debemos aprender a practicar el trabajo profundo. ¿Qué significa eso y cómo se puede lograr? Mientras preparaba este resumen he recibido más de 10 notificaciones en mi celular. Por lo tanto, para empezar, lo mejor creo que sería apagar las notificaciones y aprovechar esos pocos minutos de práctica que tenemos en el trabajo para lograr ese estado de trabajo profundo. Y a continuación vamos a hablar de algunas estrategias que el libro o el autor nos propone. Algunas tareas son, o algunos de esos principios, es cómo la multitarea nos está haciendo menos productivos. También la diferencia entre trabajo profundo y simplemente estar ahí. Y también cómo podemos tomar pausas activas durante el trabajo para que podamos darle ese descanso a la mente que necesita
para también volvernos a enfocar profundamente. La multitarea y la distracción son enemigos de la productividad. Vamos a empezar con ese título. Mucha gente piensa que hacer toneladas de cosas a la vez es quizás un uso más productivo de su tiempo, pero esta lógica está completamente equivocada. Eso es porque la multitarea no es igual a la productividad. Son cosas muy diferentes. Steffi Leroy, una profesora de negocios de la Universidad de Minnesota, realizó una investigación sobre el fenómeno de la multitarea en el 2009. Sus investigaciones nos muestran el por qué la multitarea, lejos de ser algo productivo, es algo que destruye nuestra capacidad de realizar un trabajo profundo. Ella demostró que al pasar de la tarea A a la tarea B, nuestra atención permanece unida por algún tiempo a la tarea A, lo que significa que solo podemos enfocarnos a medias en la tarea B, lo que perjudica nuestro rendimiento en la tarea B, y así sucesivamente con diferentes actividades que hacemos. Sus experimentos, básicamente lo que ella hizo fue utilizar dos grupos. El grupo A trabajó en ciertos acertijos de palabras hasta que ella los interrumpió para que continuaran leyendo unos currículums, unas hojas de vida y puedan tomar algunas decisiones de contratación hipotéticas. El grupo B tenía que hacer lo mismo, solo que ella no los interrumpía. Simplemente esperaba que acabaran y cuando acabaran, ahora sí les pasaba los currículums, las hojas de vida para que pudieran hacer. Entre las dos tareas, Leroy haría una prueba rápida para ver cuántas palabras clave de los acertijos aún estaban en la mente de los participantes. Ese era el truco de la investigación. ¿Y cuál fue el resultado? Es que el grupo A estaba mucho más centrado en los rompecabezas y los acertijos y por lo tanto menos centrado en la importancia de la tarea de contratar a la persona adecuada. En resumidas cuentas, la multitarea no es una buena cosa para la productividad. Tampoco lo es estar conectado a la red todo el tiempo. De hecho, si bien puede parecer inofensivo abrir las pestañas de las redes sociales, el correo electrónico, en el navegador o en el lugar donde estemos trabajando, o tener las notificaciones activadas del celular, ese solo hecho de ver algo emergente en nuestra pantalla es suficiente para desviar nuestra atención, nuestro enfoque, incluso si ni siquiera lo abrimos. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 2012, la firma consultora McKinsey, que es una de las más grandes de negocios del mundo, descubrió que el trabajador promedio gasta más del 60% de la semana laboral usando herramientas de comunicación en línea y navegando por internet en cosas que no tienen que ver con su trabajo. Y que tan solo utilizan el 30% de ese tiempo, o sea, ese 60%, a leer y responder correos electrónicos, que quizás sí tengan que ver con su trabajo. Esto nos da a entender que más de la mitad del tiempo, que supuestamente es para trabajo, se está perdiendo. Y se está perdiendo por cosas que en realidad no son tan importantes. A pesar de esta información, los trabajadores sentimos que generalmente estamos trabajando más, que estamos más ocupados, y es porque completar tareas pequeñas y mover información de un lado a otro, o responder correos o mensajes, nos hace sentir que estamos ocupados y que estamos avanzando. Pero en realidad solo nos impide concentrarnos realmente en aquellas cosas que valen la pena y que de verdad hacen avanzar nuestro trabajo. El hecho de que estemos ocupados todo el día haciendo cosas no quiere decir que somos productivos. Existen diferentes estrategias para poder lograr un trabajo profundo y aprender a ser verdaderamente efectivos. Todas esas estrategias requieren algo en común, y es que requieren una intención real y no andar todo el día en modo piloto automático. En otras palabras, se requiere ser consciente de lo que deseamos lograr y lo que se va a hacer para lograrlo. Yo creo que esto no es algo nuevo. Todos sabemos que vivimos en un mundo de distracciones, todos sabemos que somos fácilmente distraídos, pero quizás no somos 100% conscientes del efecto que tienen esas distracciones en nuestra vida y de cómo nos están alejando y cómo están llamando nuestra atención y nos están alejando del trabajo profundo. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos superar esas distracciones? Si bien no hay una estrategia universal, ya que cada uno es diferente y cada uno utiliza prácticas diferentes, el autor nos sugiere quizás algunas cosas que podemos hacer para entrar en esa zona de trabajo profundo, recobrar nuestro compromiso y nuestra intencionalidad con el trabajo y que podamos tener logros y progresos significativos. La primera estrategia es el enfoque monástico. Una estrategia funciona
al eliminar todas las fuentes de distracción y aislarse a uno mismo como si fuera un monje. O sea, desconectarse literalmente de las redes sociales, encerrarse en un lugar donde nadie nos moleste y que no haya tampoco nada más que hacer, excepto dedicarnos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Esta opción es genial para alcanzar un gran nivel de concentración, pero en el mundo real quizás es un poco difícil lograrlo, a menos que dedicamos irnos a un retiro por un tiempo. De hecho, esto es lo que hacen muchos autores de libros. Ellos toman un momento del día y se encierran en lo que muchos llaman las cavernas o las cuevas, que son los apodos que los mismos autores les han dado a estos lugares, y se dedican a trabajar por horas, o inclusive se obligan a estar allí por cierto tiempo hasta completar cierto número de palabras o de páginas o inclusive capítulos. La segunda estrategia es un enfoque bimodal. Básicamente lo que dice es que implica establecer un periodo en el cual vamos a estar trabajando, algo claramente definido, y que sea suficientemente largo para decir como que logramos un avance en el trabajo y ya, dejar el resto de tiempo libre para hacer el resto de cosas. Este enfoque es el más común de todos y es el que la mayoría de la gente usa. Decimos que si vamos a ir a estudiar por un tiempo y nos volvemos a nuestras otras ocupaciones. Y si bien este es el más común, es también el enfoque más indisciplinado. No es que no funcione, sino que es indisciplinado. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas dice que va a trabajar o a estudiar o a hacer algo por cierto tiempo, pero acá es donde permiten que ciertas distracciones sigan presentes, como por ejemplo el celular, o trabajar en espacios donde constantemente son interrumpidos, o donde hay mucho ruido, o donde la música está de fondo y uno se va yendo con la música. Sea consciente o inconscientemente, hay muchas cosas que van agarrando nuestra atención poco a poco y no nos permite estar en un estado de verdadera concentración para lograr el estado de trabajo profundo. La tercera estrategia es el enfoque rítmico. La idea aquí es tomar el hábito de hacer un trabajo profundo en bloques más o menos de 45 a 90 minutos. Luego de esos 45 minutos a 90 minutos, lo que se puede hacer es una pequeña pausa activa, como caminar, estirar, tomar un vaso de agua o cerrar los ojos un momento, charlar con alguien y saludarlo. La idea es combinar esos bloques de trabajo de 45 a 90 minutos y seguirlos por un descanso activos de 15 a media hora y repetir ese ciclo. Al final, como te decía, las estrategias son de cada uno. Cada uno decide qué funciona más para quién y sería bueno intentarlas todas para ver cuáles funcionan más que ti. Hay una cuarta estrategia que es el trabajo de un periodista. La cuarta estrategia es un trabajo periodista, el cual es tomar cualquier tiempo libre que sea inesperado en la rutina para hacer un trabajo profundo. O sea, que no hay agendas. Simplemente es como estar en un estado de fluidez cuando las cosas salgan y dejar que pasen. Eso es algo muy utilizado por los artistas, que simplemente están haciendo sus cosas y cuando se sienten inspirados empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar y a veces pasan las horas y las horas y las horas. Esto, por ejemplo, es lo que hacía Gustavo Cerati, y él utilizaba mucho esta técnica para poder sacar tantas composiciones. Esta es una estrategia que yo en lo personal no recomiendo porque no es algo tan común, pero, como decía, puede funcionar para todos de manera diferente. Y no importa la estrategia que utilices, lo fundamental es recordar que son metódicos, no aleatorios. O sea, que deben ser planeados, deben ser intencionados, deben tener un objetivo. Si no, quizás no podemos tener un trabajo profundo y por eso es que la cuarta estrategia no soy tan fan de ella. De hecho, esa es exactamente la diferencia entre estar presente en un trabajo, que es lo que la mayoría de gente hace. Todo el mundo está presente por 8 horas en un trabajo, pero pocos, yo diría que casi la gran mayoría están solo ahí. Pocos son los que entran en un estado de trabajo profundo. Después de todo, cuando estás trabajando solo estás ahí, no requiere mayor esfuerzo y muchas veces solo las horas se van y ya. Y al final procrastinamos el trabajo y dejamos las cosas para lo último y empezamos ya por fuerza a tener que disciplinarnos y a correr para poder lograr hacer el trabajo antes de irnos. Por otro lado, el trabajo profundo es algo más intencional, es algo más planeado, es inclusive deseado, es un trabajo proactivo y eso hace que sea esencial para poder prepararse bien, preparar el espacio, el lugar para poder tener esas sesiones de trabajo profundo. Algunos lo han llamado como rituales, y un ritual podría ser simplemente como definir tu espacio. Algo tan sencillo como poner un cartel en tu puerta que diga como hey, no me molesten, voy a trabajar.
o una biblioteca. Algunas personas van a los Starbucks o a cafeterías para sentarse en un estado donde puedan estar tranquilos. Estas cosas son útiles, en especial si trabajamos en un lugar como una oficina abierta donde la gente puede entrar e interrumpirnos. Y hubo un tiempo en mi vida donde, mientras mi esposa estaba en la universidad, yo me encerraba en una biblioteca a estudiar libros de emprendimiento y negocios. Estaba recién empezando mi primera empresa. Al no tener una distracción, logré terminar de leer más de 50 libros en menos de 6 meses, con resúmenes de cada libro. Por esa razón, sé que el trabajo profundo funciona. Mis conocimientos de negocios crecieron mucho. Aprendí a hacer conexiones entre un libro y el otro, porque me dediqué a trabajar profundamente. Y quiero que recuerdes esto que acabo de leer. Leí más de 50 libros en menos de 6 meses. Eso es casi 2 libros por semana. Otro ejemplo de alguien que ha logrado avanzar bastante por el trabajo profundo es la autora del libro Harry Potter, J.K. Rowling. Mientras ella estaba terminando su último libro, se hospedó en un hotel solo para escapar del agitado ambiente hogareño y lidiar con las presiones que tenía que hacer en la casa para poder entrar en un estado de trabajo profundo y lograr sacar esa última pieza de Harry Potter. Ella hizo esto día tras día hasta que terminó el trabajo. Si sacáramos todos los días para tener al menos una sesión de trabajo profundo de 2 horas o 3 horas, podríamos crecer de una manera increíble en cualquier ámbito que queremos especializarnos. Y lo repito porque es muy importante eso. Si sacáramos solo 2 o 3 horas por día para tener un trabajo profundo, podríamos especializarnos grandemente en cualquier ámbito. Y hay que recordar esto, el trabajo profundo no es simplemente trabajo y ya, es enfocar 100% toda la atención en la tarea que estamos haciendo actualmente. Hay otro ritual que también es muy útil y es definir límites. Por ejemplo, desconectar el internet, apagar el teléfono, cualquier cosa que funcione para no ser distraído. Porque una vez somos distraídos, ahí es cuando se rompe el trabajo profundo. Y volver a entrar en el estado de trabajo profundo no es tan fácil. Así que, si queremos hacer algo que haga la diferencia a largo plazo, tenemos que aprender a hacer trabajo profundo. Y no solo aprender a hacerlo, sino a ser consistentes y constantes en ese trabajo, de manera que pueda ser sostenible. El trabajo profundo tampoco es matar nuestro cuerpo y tampoco es matar la mente en un periodo corto de tiempo. El trabajo profundo es más algo de todos los días, es algo periódico, es un entrenamiento. El trabajo profundo tiene sus beneficios a largo plazo, si se aplica de manera constante. Un ejemplo también claro de esto es Kobe Bryant, quien murió hace poco. Kobe fue alguien que vivió por la práctica del trabajo profundo. Todos los jugadores de la NBA, todos los fans, todos los reporteros concuerdan con algo. Y es que Kobe Bryant era el basquetbolista que tenía la mejor ética de trabajo. Y por eso logró lo que logró en su carrera. ¿Por qué? Porque se dedicaba a trabajar profundamente. Cuando él entraba, y si puedes buscar videos de él hablando al respecto, cuando él entraba a entrenar, no a hablar con sus compañeros, a charlar, a moverse aquí para allá. Él llegaba a entrenar y a entrenar duro, a pulir su técnica, a estar consciente de su cuerpo, en qué posición estaba, por qué falló un tiro, por qué funcionó un tiro. Eso es trabajar profundamente, concentrarse hasta en los más mínimos detalles del trabajo que tenemos al frente. Así que tenemos que controlar nuestro cerebro y ser selectivos sobre el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno nuestros cerebros se han acostumbrado a la distracción. De hecho, eso se ha convertido en una adicción. Después de todo, donde sea que miremos, las personas están pegadas a sus pantallas, juegan juegos, envían mensajes, refrescan sus páginas de Facebook, de Instagram o de cualquier otra red social una y otra vez a ver qué encuentran, qué cosa les llama la atención. El problema es que nuestros cerebros han sido diseñados para distraerse fácilmente. Y eso es porque, evolutivamente hablando, el ambiente cambiaba constantemente, habían peligros, habían oportunidades, y como resultado es difícil para nosotros enfocarnos en una sola cosa porque tendemos a estar pendientes de qué es lo que está a nuestro alrededor. Pero con un entrenamiento y un poco de meditación productiva podemos ayudar a reconectar nuestro cerebro y ayudarle a enfocarse en lo que de verdad vale la pena. Según el autor, aquí hay algunos tips que pueden ayudarnos a hacer eso. Uno de esos es usar momentos que de otro modo serían improductivos,
como por ejemplo pasear a nuestro perro, tomar una ducha o en el camino al trabajo para considerar un problema que debemos cuidar o que requiere nuestra atención y enfocarnos en ese tema. Para comenzar, podemos hacernos alguna pregunta que nos ayude a identificar cuál es el problema de lo que queremos abordar y que lo clarifiquemos. En nuestra mente debemos empezar a plantear esas cosas de manera que podamos concentrarnos en algo concreto. Y una vez hayamos aterrizado el objetivo específico, o sea, que hayamos definido en qué nos vamos a concentrar, tenemos que empezar a hacernos preguntas de acción, cosas como ¿qué necesito para lograr mi objetivo? O, por ejemplo, si deseamos incrementar nuestros ingresos, tenemos que empezar a pensar ¿cuánto deseo incrementar mis ingresos? ¿Para qué fecha deseo incrementar mis ingresos? ¿Qué me está impidiendo incrementar mis ingresos? Y todo ese tipo de preguntas. Luego de que hayamos identificado todos esos aspectos, debemos preguntarnos directamente ¿qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo? ¿Qué cosas tienen que cambiar en nuestra vida para que eso sea posible? Y así poco a poco ir aterrizando esas ideas y el problema y entrar como en una especie de debate personal para que podamos entender las acciones que no nos están dejando llegar hacia nuestra meta o que tenemos que tomar para llegar a nuestra meta. Este es el ejercicio que el autor sugiere para que podamos entrenar nuestro cerebro, entrenar nuestra concentración y poco a poco construir una mente más enfocada, una mente que está más dispuesta a entrar en ese estado de trabajo profundo. Y es que antes de decirme por empezar este emprendimiento de los estrategas, hay veces bajaba por una hora a un turco que hay cerca de mi casa a la semana y por esa hora no pensaba en nada más, sino en cómo quería que fuera, en qué tenía que hacer, iba anotando ideas que me llegaban y todo lo iba anotando en una libreta, en un cuadernito. Todo el tiempo que estaba ahí, no me importaba quién estaba ahí, no me importaba nada. Me interesaba desconectarme literalmente del mundo y dejar que mi imaginación fluyera y que empezara a encontrar las respuestas que necesitaba. Así que te sugiero que haga lo mismo. No tiene que ser un turco, sino un espacio donde puedas relajarte, donde puedas desconectarte del mundo y dedicarte al trabajo profundo. Busca un lugar así y que ese lugar se convierta en un lugar sagrado para ti, que se convierta en un gimnasio donde puedas llevar tu carrera a otro nivel. Si bien hemos hablado de que las redes sociales hoy en día nos quitan gran parte de nuestra concentración, no quiere decir que sean 100% malas, y el autor no dice eso. El autor dice que es clave ser consciente de nuestras intenciones al usar las redes sociales y el internet. Por ejemplo, si usamos Facebook para mantenernos en contacto con amigos, familiares, y lo utilizamos para comunicarse con ellos, está perfectamente. Pero si decimos, listo, voy a comunicarme con ellos, pero empiezo a desviar la atención y a hacer otras cosas, ahí es cuando se vuelve difícil. Así que cuando sea posible, dejemos de pasar tiempo en redes sociales y empecemos a vivir la vida real. El autor, de hecho, nos hace una invitación de que abandonemos las redes sociales durante algún periodo de tiempo y que luego de ese periodo nos hagamos ciertas preguntas, que nos preguntemos, ¿cambió en algo mi vida sin esas redes sociales? ¿A alguien le importó que dejara de usarlas? ¿De verdad me perdí algo? Esas preguntas nos ayudarán a descubrir qué personas y qué cosas son más importantes en nuestra vida, al mismo tiempo que nos ayudará a enfocarnos en el tipo de trabajo que verdaderamente queremos lograr. Hay otro punto que es importante y es programar tanto el trabajo como también el tiempo libre, a fin de que de verdad podamos restaurar nuestras energías. Y cuando llegamos a la casa muchas veces después del trabajo, de estar ocupados en otras cosas todo el día, a menudo lo que queremos hacer es llegar a la casa y no hacer nada, queremos descansar. Y creo que todos tenemos esos días en los que queremos simplemente descansar, relajarnos, no hacer nada. Y para muchos de nosotros eso significa no tener horarios fijos, no tener tareas concretas, cosas que tenemos que hacer, sino más bien dejar que el tiempo pase, sin ninguna agenda en especial. Pero, irónicamente, terminamos atrapados en la misma rutina todas las noches. Vemos televisión, vemos redes sociales, nos desplazamos por nuestros teléfonos de un lado a otro, miramos las computadoras, jugamos. Cuando finalmente es hora de ir a la cama, nos sentimos más cansados de que cuando llegamos a la casa. Y quizás con un montón de pendientes para el otro día, con lo cual quedamos aún más agotados mentalmente y quedamos más cargados de cosas para hacer al día siguiente. Eso afecta nuestro sueño, eso incrementa nuestras ansias, incrementa nuestro estrés y hay veces a algunas personas les lleva a la depresión.
¿Cómo podemos evitar entonces estas situaciones? El autor dice que debemos programar todo lo que hacemos, aún el tiempo libre que tengamos, a fin de que podamos ser conscientes de cómo lo vamos a utilizar. Al comienzo de cada día de trabajo, debemos crear un cronograma que esté dividido en bloques de más o menos 30 minutos, una hora, para poder visualizar el día. En esta planeación debemos establecer las tareas personales y de trabajo, además de tiempo para relajarnos o comer o ponerse al día en las redes sociales si tú quieres, pero todo debe estar encasillado en cierto tiempo y ciertos límites que debemos darle a cada cosa. Es inevitable que la agenda cambie a veces durante el día, pero si eso sucede, lo único que tenemos que hacer es reorganizar nuestros bloques de trabajo y en ocasiones dejar cosas menos importantes de lado. La idea tampoco es seguir estrictamente en el horario como una camisa de fuerza, sino más bien el objetivo de este ejercicio es cultivar la conciencia de cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Esto significa que también es clave planificar por las noches, o los fines de semana, o al inicio del día. Y también planificar esos tiempos libres para que podamos tener verdaderos espacios de esparcimiento, de relajación, de estar en familia. Y también podamos disfrutar esas cosas. El autor inclusive nos pide que podamos ser conscientes y presentes en lo que estamos haciendo. Él dice, si estamos en el trabajo, debemos estar en el trabajo, trabajando, no en redes sociales, no pensando en la casa, no pensando en la reunión de la noche con los amigos. Debemos estar enfocados, trabajando. Y lo mismo aplica para cualquier tarea. Si estamos en la casa, lo importante es que estemos en la casa, con nuestra familia, compartiendo con ellos, no pensando en el trabajo o en las cosas que tenemos pendientes por hacer, sino en la casa. Y debemos aprender a imponernos límites. Por ejemplo, debemos controlarnos para no estar revisando los emails de trabajo, quizás en nuestro tiempo libre. Recordemos el primer principio que el autor nos da en este libro es que la mente se distrae fácilmente y estar cambiando de una actividad a otra, la mente tiende a quedar un poco distraída en las actividades pasadas y eso no permite que verdaderamente seamos eficaces en la tarea que tenemos enfrente. Así que debemos aprender eso, a estar 100% presentes para poder tener una vida con mayor significado y con mayor efectividad. Por último, al planear quizás las noches y los fines de semana en actividades distintas a las relacionadas con el internet, podemos escoger actividades que de verdad nos revitalicen y que nos ayuden a descansar la mente y el cuerpo. Tal vez cosas como leer, hacer ejercicio o simplemente pasar un rato con nuestros seres queridos. Muchas personas, sufren de una especie de depresión y ansiedad todos los domingos en la tarde. La razón, según el autor, por la que esto pasa es porque sienten que han gastado su tiempo de descanso en cosas que al final los desgastaron más y más y más y tienen toda una semana por delante. Así que hay que cuidar también inclusive el tiempo de descanso. El mensaje clave de este libro es que las distracciones están en todas partes. El mundo moderno es un mundo dirigido hacia la multitarea y se ha convertido de alguna manera en un estado predeterminado y eso está matando nuestra productividad. La buena noticia es que podemos recuperar el control de nuestro tiempo, eliminando esas distracciones y dejando que nuestros cerebros se centren en una tarea a la vez. Esto es lo que es trabajar profundamente. Cuando empezamos a aplicar este concepto de trabajo profundo, podemos llegar a lograr muchas más cosas, avanzar más rápido, sin perdernos de la esencia misma de la vida, ya que aprendemos a darle a cada cosa el tiempo que merece y a dárselo de verdad. Gracias por escuchar este resumen del libro Trabajo Profundo de Cal Newport. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas, ya que cada semana vamos a estar publicando 3 a 4 resúmenes para que puedas sacar lo mejor de los mejores libros, para que puedas tener estrategias concretas en tu baraja, para cuando llegue el momento de utilizarlas, estés preparado. También te invitamos a que compartas este contenido con tus amigos, para que así más y más se unan a la comunidad, más y más seamos las personas que queremos hacer un cambio en esta vida y que, como estrategas, estamos progresando hacia nuestros objetivos.